Desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre. Independiente. Independiente. Eso es, bienvenidos a El Independiente Podcast, el primer capítulo de los que esperemos que sean muchos. ¿Cuántos más? ¿Tres más? Tres más. Tres más. Tres ya. más O sea, suficiente. y cerramos, claro, ¿ya para qué más? ¿Ya para qué? y Sí. yo... No hay tanto arte y cultura. No. Yo soy Kenneth de la Torre. Yo soy Alejandro Lauren. Yo soy Raúl Figuer. Hola a todos, soy Patricio Espinosa. Y vamos a hacer El Independiente Podcast, que un podcast donde hablaremos de arte, cultura, diversión y muchas otras cosas Vaciloncitos. locas. Sí, el vaciloncito de Los todas. vaciloncitos. Por todos lados. Bueno, creo que este episodio va a ser un poco más para setearnos, para que el público también nos conozca un poco, nuestro estilo, de lo que vamos a hablar, porque al final lo que más queremos es dejar de pensar en el arte tanto de una manera tan elitista, ¿no? No tan Tan alturada, fiu-fiu. no tan, claro, Claro. no tan Sí. alejada a nosotros. ¿No? Y a modo que nos conozcan un poco, hemos hecho este primer capítulo, ¿no? Estamos haciendo este Creo que primer sí. capítulo. Y ya nos estamos organizando bastante tiempo, ¿no? Hemos empezado en febrero con la idea, para que sepan, ¿no? Y nada, lo hemos logrado después de un tiempo. Después de 6 fechas en las que pudo haber salido nuestro podcast. Por y haber no- salido. Pero no sé. Pero no salió. Bueno, en este podcast tendremos un poco de una review semanal que en esta semana va a estar cargo acerca de Raúl. De ahí tendremos la agenda cultural de cosas que pueden hacer en la semana y un special, una cosa random. Pero primero, y fácil ya vamos a la carnecita, vamos a ir al tema de la semana. Antes de entrar al tema, yo quiero hacer mención a Foley Studio, el mejor estudio de la ciudad de Lima. Que nos ha alogido, nos ha abierto sus puertas para que podamos hacer este maravilloso podcast. Foley Studio. Sí, pueden encontrarlo en Instagram y en Facebook. Ha empezado hace poco, pero tiene una calidad de equipo muy buena, ¿no? Que le están escuchando ahora por nuestras maravillosas voces. Y además está el Gran Papo, que es un perrito increíble. Es el gran papu, es lo máximo. Y Es un también, perrito café, y hermoso. también tenemos que agradecer a Gran historia. Fake Inca, que nos hizo toda la línea gráfica. También lo pueden Bien. encontrar en Facebook e Instagram, Fake Inca. Y empecemos. Le metemos la carne al asador, dicen. Ay. Bueno, Hazme Perdonen, vegetarianos. A ver, hazme una explicación de lo que vamos a hablar, por favor. era el primer capítulo, entonces nosotros dijimos, tiene que ser un tema relacionado a el primer capítulo, ¿no? Tiene que cerrar esta idea de que vamos a empezar algo, va a empezar algo nuevo. Y no se nos ocurrió mejor idea que hablar de las primeras veces. Porque, claro, Se puso picante. sí, las primeras veces. ¿Cómo fue mi primera vez? En el arte, obviamente. ¿no? Ya. Entonces, El ambiente se puso romántico. entonces, las primeras veces en el arte. En algún momento alguien tuvo que tener una idea, tuvo que agarrar un pincel, tuvo que agarrar una piedra y empezar a hacer arte. Y esto evolucionó y ahora 4 patas de Cusco están hablando bebadas en un podcast sobre arte en Lima, en 2019. Esos somos nosotros, por si acaso, Sí. porque también hay otros patas de Cusco que tienen un podcast. Entonces, Se pueden confundir, ¿no? hay mucha gente que tiene podcast en el mundo. Entonces, ya, yo le meto primero. Entonces dijimos, cada uno tiene que conseguir cosas que primeras veces en el arte. Entonces yo me fui en denso, me fui en floro. Y les traigo las primeras pinturas rupestres del arte. Entonces, la clásica que todo el mundo sabe es las cuevas de Altamira. Claro. En España, por Francia, que tiene más o menos 25.000 años de antigüedad. Pero yo dije, bueno, vamos un poco más a los roots. A nuestro... La raíz. A la raíz. Entonces, semilla. les traigo las primeras pinturas rupestres de Perú. Entonces, ¿dónde creen ustedes, así al azar, que se generó esta primera manifestaciones artísticas acá? De repente por la selva, por el norte, por la sierra. Yo creo que por la costa, ¿no? Tipo Nazca, puede ser. Yo creía No, que no, de repente... No, de hecho es antes, ¿no? Yo creo que podría No lo ser sé. tipo por Caral, ¿ya? Que es la primera Claro. civilización. obvio. Canales como 5000 antes de Cristo, ¿no?
Bueno, entonces... No era considerada la primera civilización, ¿no? O sea, Creo que de después este apareció continente, otra. ¿no? De Apareció este continente. Sí, una más antigua. O sea, de hecho, o sea, las pinturas rupestres no van tanto por civilizaciones, sino más antes, ¿no? Los Claro, pueblos claro. nómades Claro. que iban. Y, o sea, a mí me parece curioso esto porque yo dije, ya, se tiene esta idea de que Altamira, de España, de Francia, es esta cuna, pero eso también genera, ¿no les pasa? Un pensamiento europeo de que en Europa nació toda la cultura, ¿no? En Europa. Eurocentrista, Claro, ¿no? claro. Como Y eso ya también mismo. afecta, ¿no? Y tantos años repitiendo, los griegos crearon el teatro, ¿no? España tiene las primeras pinturas rupestres. El arte, la cultura, todo lo que gira alrededor de Europa es lo primero. Que definitivamente de repente en África hayan tenido manifestaciones también de este tipo mucho más antes, pero la cumbre del pensamiento europeo es supuestamente el que nace y hace expandir todo, ¿no? Y sería interesante ahora empezar a preguntarnos y cuestionarnos más. Y ahora, por ejemplo, cuando les diga de dónde es las primeras pinturas rupestres del Perú, es toda una identidad que se puede juntar con eso, ¿no? ¿Cómo es que de verdad nace este arte y generalmente otras manifestaciones artísticas en el Perú? Y bueno, es en Tacna. Vaya, En Tacna, vaya. Tacna. sí. Por la sierra de Tacna, que es en las cuevas de Toquepala. Ah, ok. Ya. Ajá. Ok, sí son Sí, sí, sí. conocidas. Sí. Entonces que más o menos datan de 7600 antes de Cristo. Entonces, claro, un poco más jóvenes que las de Altamira, pero Bastante. claro, bastante. Pero me parece curioso porque se podría hacer toda una idea de que en Tacna nace el arte peruano, por así decirlo, ¿no? Obviamente ellos no eran peruanos, no existía esta Una idea concepción de Perú. llamada Perú. Y me parece curioso porque imagínense que nuestra gloriosa, heroica ciudad de Tacna no haya vuelto. Entonces, esa ya sería la primera Claro, manifestación habría sido chilena. inicio de Chile, Claro. claro. Y nosotros, tal vez... Eso es política. Y nosotros tal vez nuestra primera manifestación sería por Moquegua, por Arequipa. Y Uy. seríamos, nuestro arte vendría de Arequipa, que es igualmente muy bueno. Igual, ¿cómo sería replantear este pensamiento de, claro, en Tacna, que es obviamente una ciudad linda, hay arte, pero esta idea de nosotros fundamos los vestigios de lo que después vendrá, ¿qué te digo? Cislo, Tilsa, Raúl, Patricia, Claro. o sea, y cómo nace. Y a mí me parece interesante volver a cuestionarnos y plantearnos nuestras raíces, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuanto a lo que puedo hacer un poco en arte, escribiendo un poco, en algunas obras de teatro, siempre tengo esta curiosidad de replantearme mis raíces, ¿no? Obviamente yo soy cusqueño, entonces esta búsqueda de hacer cosas que tengan que ver con el Cusco, pero ya en mi caso es más... no necesariamente la misma visión que se tiene, que es, bueno, igual, ¿no? De explorar los Andes, de explorar todo esto, sino cómo eso lo puedo llevar al siglo XXI, ¿no? Replantear de repente un poco las estéticas de la escuela cusqueña, replantear un poco el misticismo, las historias, y creo que hay mucha gente que le está haciendo cosas buenas. Por ejemplo, fui al Art Lima este año, y de las mejores obras habían peruanos que como que replanteaban la idea de monumentos incas o precoloniales. Obviamente es súper limeño, ¿no? Es el Art Lima, ¿no? La llantita de San Isidro, así, pero buenos, interesantes proyectos que replanteaban las piedras, los monumentos, la identidad peruana, ¿no? Y me parece súper válido que se trate de, en realidad, buscar qué es lo que nos hace peruanos, ¿no? Cómo nosotros nos reflejamos el Perú y obviamente de la manera del arte. Bueno, no sé si también sienten un poco esta presencia de las raíces en su trabajo. Yo creo que, tipo, por ejemplo, me recordó mucho lo que decías a el juego que va a lanzar Philip Chujoy, Chujoy, sí. que habla sobre, Ujú. sobre nuestras raíces, mañas, como peruanos. Entonces, y ese es un tema interesante que podríamos tratarlo en el futuro, que es los videojuegos Juegos como en arte. futuro del arte. Claro, sí. Que me parece increíble. Obviamente, no vamos a decir que recién en este tiempo se está replanteando un poco nuestras raíces porque dirán, millennials descubriendo Machu Claro, Picchu, ¿no? No, o sea, claro. obviamente hay gente, pero cada vez se renueva, ¿no? La idea de qué nos hace más peruanos, qué nos hace peruanos, ¿no? Y
Entonces, para todos los que quieran visitar, yo asumo que debe haber un recorrido turístico en Intacto. Toquepala, ajá, en Tacna. Pala, sí. Ujú. Las juegos de Toco. Pero sería interesante que se siga explorando esto, ¿no? Que al toque se te venga a la mente Toquepala cuando, así como Altamira, que creo que desde el colegio, la universidad, era Altamira y veías al torito así. Pero en Toquepala las pinturas son de cacerías de auquénidos. Y era más o menos para una especie de magia que si lo pinto va a pasar. Entonces si pinto cacerías, va a pasar. Era la primera edición del libro El Deseo. Claro, claro. Primero yo lo pienso y después se cumple. Claro. Es como lo de Tarantino que cambia en la historia con sus películas, ya ellos cambiaban la historia de la casa Claro. con sus pinturas, ¿no? Claro. Y bueno, ¿Y con todo esto tiene que ver, tipo, nosotros también lo reconocemos, pero tipo, el gobierno, digamos, también debería hacer algo para ayudarnos a reconocer internacionalmente, digamos estos descubrimientos también, por así decirlo, claro, ¿no? yo iba más por el hecho de que obviamente se pueda mejorar el turismo, mejorar el reconocimiento, pero también de las personas naturales, cómo te apropias de esa cultura, ¿no? O sea, cómo te sientes súper orgulloso de eso, cómo llevas polos de eso. De repente alguno podría decir, estás capitalizando la cultura, Uy. estás capitalizando el arte, pero, o sea, es Claro. otro estilo de llevar en tu sangre, sentirte peruano, ¿no? En nuestro caso cusqueño. Yo estoy muy interesado, por ejemplo, con esta réplica de La Piedad que está en Puno. Una réplica exacta de La Piedad del Vaticano, de Miguel Ángel, que está en Puno. Ya. Y entonces como que esa ciudad recibe turismo por eso. Pero además de que, claro, la señora del kiosco venda más porque hay más turistas y le guste que esté ese monumento ahí, como ella lo recibe, ¿no? O sea, de verdad siente que es de ella, los niños sienten que eso es suyo, ¿no? Es la piedad puneña, más que simplemente un monumento que paso y chévere y chao, ¿no? O sea, Claro. me interesaría mucho fabricar como que obras en esa parte de Puno con respecto a eso, para que la gente al final se apropie, ¿no? Creo, O sea, en verdad, creo que la mayoría de esa identidad que hemos creado es en base a, no sé, Machu Picchu. Claro. O sea, restos arqueológicos que son la tendencia. ujú, Creo que eso se ve mucho, por ejemplo, en los souvenirs. Cuando tú Ujú. vas a Francia, hay souvenirs de la Torre Eiffel. Bueno, así. La Torre Eiffel es como que el símbolo de los franceses. ujú. No vas a encontrar tipo un llavero de las tumbas, de las cuevas de Toquepala. Claro, claro, No, claro. no vas a encontrar Sí hay. algo así. Sí hay. O sea, Sí hay. puede haber, pero Sí en hay. el aeropuerto lo vas a encontrar. Señores del Fácil, aeropuerto. sí, yo sí he visto, respondan. yo sí he visto. Millennials descubriendo el marketing. Claro. Puede ser. O sea, de todas maneras, yo creo que todavía estamos recién construyendo nuestra identidad como Ujú. peruanos. Porque durante, no sé, cientos de años hemos estado fracturados como nación, ¿no? Eso me parece totalmente claro. Igual yo soy un crédulo de todas esas cosas y no soy nada patriótico, así que seré el abogado del diablo con Claro. ciertas cosas. Ya nos vamos perfilando aquí. en Sí. el- Ya nos vamos Sí, perfilando. sí, efectivamente. que mete super hate así con el patriotismo. ¿Quién se vensea, no? Yo soy más idealista, así como no haber un mundo sin fronteras, no haber divisiones entre países. Es un hippie. Sí, Un básicamente. Y de hecho, o sea, esta manera de llevar nuestra cultura a distintos trabajos artísticos a futuro me recuerda mucho, por ejemplo, claro, Europa tiene toda esta tradición milenaria, pero Estados Unidos, por ejemplo, no es tan antigua y se han creado sus propias identidades, ¿no? Claro. Sus propios mitos, sus propios superhéroes. Su propia cultura. Su propia ¿no? cultura, ¿no? Que ya lo La chequearemos hamburguesa, un poco. La pizza, Sí. no sé, ¿no? Claro. Eh, Igual por ejemplo, me ha hecho acordar una de esas típicas lecturas universitarias de sociología, en la que se hablaba mucho sobre que las tradiciones, lo que nosotros concibimos como las tradiciones, no tienen más de 100, 200 años de antigüedad. Por ejemplo, Y sobre todo en nuestro país que tiene, ni siquiera tiene 200 años. Las faldas escocesas, ¿desde hace cuánto tiempo se usan? O sea, claro, en una construcción, ¿no? Ujú. Está William Wallace con su falda Ujú. escocesa.
Pero es una tradición que tenía en esa o sea, tenía en la época que hizo ese libro, como 200 años de antigüedad. Entonces no era una gran tradición de un pueblo y que se había expandido una nación. No, es algo mucho más reciente que creemos que nos identifica más, ¿no? Es algo que pasa, por ejemplo, con muchas danzas. Esto va a ser muy polémico, seguramente. Hay muchas danzas que claro, cuando se habla de ello, cuando la gente habla de ella, habla mucho de... que viene de mucho tiempo antes y que lo mezclan mucho con de una herencia inca y, bueno, la tradición católica, y nace este sincretismo, ¿no? Y eso por default no va a tener más de, no sé, 300 años, 200 años, ¿no? Ujú. Y a pesar de eso son nuestras tradiciones. No creo que esté mal, pero... Ya para pero pensar. Claro. un contexto, ¿no? Claro. Bueno, eso fue las pinturas rupestres. ¿Quién le mete? Lindo, bonito. ¿Quién sigue? En orden de cercanía como juego de mesa. Bueno, yo voy a hablar de la primera vez que se usó un sample en la música. ¿Qué es un sample? Se preguntarán muchos. El sample es agarrar un fragmento de una canción y repetirlo para que así puedas crear una nueva canción. Por ejemplo, está el caso de Jay-Z. Jay-Z y el musical Annie. Annie es un musical de una niña que vive en un orfanato y tiene una vida dura. Como Jay-Z, que viene del barrio y tiene una vida dura en el barrio. Ya. Y él sampleó el musical Annie, porque salió en película, sampleó una canción porque es un musical, y sacó este sample, que es uno de los mejores aportes del rap hecho por Jay-Z. Y lo chévere de esto es que no solo aporta como... qué chévere, usó el musical para su canción. Sino que, aparte de usar el musical para su canción, usó un musical que habla de una niña huérfana, Claro. que es blanca, y que dice que, que sufre en el orfanato. Y mientras Jay-Z habla de lo duro que es vivir en el barrio, donde corren drogas, balas... Entonces, es como juntar dos visiones totalmente, no opuestas, pero que sí contrastan bastante. Claro, de hecho, lo que siempre se habla cuando se habla de samples es el tema de la creatividad y de robar o de copiar, ¿no? Pero es lo que tú dices de, en realidad, escoger algo y llevarlo a tu propia esencia, ¿no? Claro. Me parece genial que, claro, esta niña pelirroja, que este gangsta de la calle también lo adapte a hacer a su tiempo, a su generación, a su barrio, ¿no? Claro. Y también está como que es un musical, está en Broadway, también es muy New York, ¿no? Y Claro. es las calles de New York, mañas. O sea, Claro, uno es New York como que el New York medio triste y el otro es New York el con Bronx, Claro. que disparan, mañas. Claro. Y los samples ya existían desde antes. De hecho, se remontaba mucho tiempo atrás, cuando las bandas de jazz tenían sus propias canciones. Entonces, entre jazzeros, como que se sampleaban, tocaban partes de otras canciones de otros jazzeros para hacer como tributos entre ellos. Entonces, eso fue como que el, entre comillas, primer sample de la historia. Pero uno de los primeros samples registrados es por DJ Kool Herc, que es uno de los fundadores de la cultura hip hop. Por los años 70s, 80s, en el Bronx. De hecho, hay un cartel de la fiesta que se hizo, porque todo empezó en una fiesta. ¿Para qué? ¿Para qué era la fiesta? Era para que su hermana se pueda comprar ropa. ujú. Y él era el DJ de la fiesta. Y reventó la fiesta. Y los carteles están hechos en papel, a mano con letra de graffiti. Y de ahí sale como que las 9 ramas del hip hop, que ese ya es Son tres, otra son cosa. tres. Estás inventando. Tendremos nuestro podcast de... Sí, del hip ¿cuán- hop. cuántas son las ramas Conversación. verdaderas del rap? Las ramas del el hip hop, según KRS-One, tiene 9 ramas. 9 ramas. Se los voy a dejar ahí, si quieren investigarlo, investiguen. Muy bueno. Y DJ Kool Herc en sus inicios tenía sus platos, sus discos, y lo que él hacía, descubrió que a la gente le gustaba
el funky, Ujú. James Brown, y descubrió que sobre todo le gustaba el momento de las baterías, de los breaks. Claro. Y descubrió que ahí la gente podía, primero, bailar, Ujú. y segundo, o sea, les gustaba porque podían bailar, y segundo, podían rapear, ¿no? Entonces ahí comenzó a él con los discos, en un momento donde las agujas de los reproductores no estaban para que tú hagas scratch. Entonces, cada scratch que hacías era matar el disco, era matarlo, deteriorarlo. Sí, ¿no? Y él poco a poco, tipo, iba manualmente, repitiendo el beat el break que tenía la canción de James Brown. Y al otro lado ponía como que frases de canciones aleatorias. Entonces parecía que estas canciones estaban sobre el break de James Brown. Ah. Entonces ese fue el primer sample. Sí. Y después apareció Afrika Bambaataa con los sintetizadores, que tienen un estilo más electrónico, psicodélico, así loco. Y de ahí nace bueno, y de ahí empieza a formularse toda esta cultura hip hop, ¿no? Entonces, a mí lo que yo quería resaltar de los samples es, primero, la creatividad que tuvieron que tener para crearlos, para usarlos, para tener esta idea de, oye, se puede hacer música con la música que ya existe, mañas, y no necesito tipo solo reproducirla, sino puedo cortarla y hacer algo mío propio. Y eso extrapolarlo a Jay-Z, el tipo duro del barrio, rapeando sobre el beat de una niñita blanca pelirroja. Pelirroja. Entonces me parece increíble. Y eso es todo. Y el primer sample que yo escuché debe haber sido fácil fue de Jay-Z. O también podría haber sido de Run DMC, It's Tricky, Ujú. que samplea My Sharona. Pueden buscarlo en YouTube, porque es muy complicado de hacerlo acá. Entonces Me saca el copyright. pueden buscarlo ahí y lo van a detectar al toque. Es increíble. De hecho, debe haber un montón de canciones que tengan samples que nosotros no nos hemos dado cuenta, o no sabemos, o no nos hemos Sí, percatado, claro. ¿no? De hecho, Soda. hay un dato curioso que uno de los primeros samples, de hecho fue cuando empezaron a inventar los instrumentos electrónicos, se empezaron a inventar teclados que estaban basados en samples, ¿no? Entonces reproducían un sonido ya grabado, ¿no? Y una cosa interesante es que uno de los primeros samples en grabarse fue el sonido de un perro. Y no sé si han escuchado teclados, algunos teclados que tienen el sonido de un perro Claro, claro, sampleado. claro. Ajá. Es por eso, porque el tipo que estaba sampleando escuchó, dijeron, vamos a samplear ese perro. Entonces, Elegante. Lo ¿Por qué no? primero que vio. y de hecho ¿no? hay una canción de Beach Boys, Ajá. sí, y que tiene el sample del perro ahí. Pero cae de risa, sí. Buenazo. De hecho, o sea, muchas canciones tienen samples, ¿no? De Claro. Luismi, que tiene tan 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 tan. Bueno, Claro que bueno, también se emplea la de Michael Jackson. sí, claro, Claro. claro. Y a mí me encanta ese hecho de, claro, no es copiar, ¿no? Es coger algo y eso se ha hecho en el arte siempre, ¿no? Coger otras cosas y volverlas con tu género, con tu tiempo, con tu acontecimiento, ¿no? Me recuerda mucho esta de Smaller, Better, Faster, Stronger. Claro. Que después, Kanye West. Claro, que es de... O sea, Daft Punk lo Claro. amplió de otro, entonces lo volvió a esa época de los 2000 maravillosos, y después Kanye West lo llevó allá a otra época, ¿no? Y tiene otro feeling, pero igual es esa fuerza y son discursos, cosas que se necesitan volver a contarlas, ¿no? Claro, De de hecho, otras maneras. el sampleo es una técnica de sintetización, también es considerada una técnica de síntesis, ¿no? Porque tú cuando coges un sonido puedes llevarlo a extremos, puedes llevarlo a que suene, a distorsionarlo totalmente, a hacer los sonidos más graves que hay, Claro. o puedes llevarlo a hacer sonidos súper agudos, o puedes hacer que dos sonidos choquen entre ellos para formar nuevos armónicos, cosas así. Entonces el sampling en sí también es una técnica de generar nuevos sonidos, por así Ujú. decirlo, ¿no? Entonces no solamente es lo que podemos escuchar, digamos, como samples Claro, grabados de otras canciones, claro. sino también hay efectos que se crean solamente jugando con las muestras ¿no? Como no sé, pues, el vídeo, el efecto videotape, ¿no? Claro, claro. No sé, cosas así, cosas bien locas, ¿no? Porque el efecto videotape viene de juntar
tape, ¿no? Ujú. De hacer correr una cinta de tape y estás tomando el sonido de eso, ¿no? Entonces ese es un efecto que se le da, por ejemplo, ¿no? Y eso, es bastante interesante. Y mi tema también tiene que ver con eso, de hecho. Oh, no. Dinos, Raúl, ¿cuál es tu tema? Nada, Ya nada, se no- lo conectó Gracias por preguntar. Claro. nada planeado, nada planeado. Totalmente caleta. Lo enchufó bien. Sí, sí. Qué habilidad de este muchacho. Pero mi tema es acerca de los sintetizadores analógicos. Y ¿Qué es eso? se preguntarán, ¿qué es la síntesis analógica? Bueno, para esto quería explicar más o menos, primero, qué es un sintetizador. Un poco de la historia, ¿no? Ujú. Y bueno, un sintetizador analógico básicamente es un circuito que por medio de un oscilador, que es un generador de pulsos, digamos de una onda, un oscilador es el generador de una onda. Con esa onda, ese es un sonido, ¿no? Y tú puedes, con otros parámetros, que son diferentes partes del circuito, modificar ese sonido. Entonces, el primer avance que hay es con la invención del oscilador, ¿no? El oscilador es el primer componente básico, digamos, ¿no? Nos volvimos re técnicos. Re técnico, sí, re técnico. No, pero un oscilador básicamente produce el sonido. Pero la gente que sabe esto debe estar como, sí, Ah, para esto vine. Riquísimo, ¿no? O sea, de hecho, vamos a hacer un Riquísimo esta ASMR de Claro. osciladores. Claro. Y es muy interesante porque también se produce por la invención de los triodos, que son los tubos del amplificador. No sé si han escuchado una vez, es amplificar esos tubos. Y, Ya, no sé, ajá. ¿no? Esos tubos son triodos, ¿no? Esto amplifica la señal eléctrica, ¿no? Básicamente sirvió para amplificar, nos salvó de estar a oscuras, de vivir a oscuras, de vivir Ujú. con fuego. Porque Con ya fuego. sí, porque de un momento a otro podíamos amplificar las señales de radio, por ejemplo, y eso ayudó a las telecomunicaciones, increíble, ¿no? Pero llegó un tipo que dijo, oye, esto cuando acerco mi mano, produce un sonido. Y cuando le alejo, deja de sonar. El ¿no? famoso Y que era Theremin. Leon Theremin, ajá, exacto. El famoso Leon Theremin, que conectó un oscilador a dos antenas, una que controlaba la amplitud y otra que controlaba la frecuencia. Amplitud es volumen y frecuencia es la altura de la nota, por así decirlo. Entonces, en términos Claro, rough. Entonces, básicamente puedes controlar, como en cualquier instrumento, volumen y altura de nota, ¿no? O el tono. Claro. No, el tono es el color, digamos, de cómo todos los instrumentos tienen un tono diferente, ¿no? Que está determinado por es más técnica. Pero Nos fuimos en Sí, tecnicismo. Hoy te lo resumo así Esto más es- sintetizadores. El tecnicismo podcast. Pero ¿quién dice que la física no es divertida? oye, es súper divertida, weón. Obvio. Es súper divertida. Obvio. Y entre esos instrumentos que se crearon primero está el órgano Hammond, que es el que se escucha en The Doors, que Ryder Thunderstone. sí. El theremin y ondes martenot, que era un instrumento que se tocaba, te ponías un anillo de plata, me parece, en el dedo índice y ponías ese dedo sobre un teclado y podías controlar la altura de la nota con el dedo, ¿no? Una locura, se inventaban cosas bien locas en esa época. Y llegó Obvio. Donald Butler con Bob Moog, que en verdad era Robert Moog, pero también le decían Bob Moog. Yo siempre estuve confundido mucho tiempo porque leía Bob en algún lado. Y Claro. Bob, no. Puede ser los dos amigos. Es que se le dice, o sea, a los Robs. Claro, a me los Robs imagino se que le sí, dicen Bobs, yo lo claro, sabía. claro. Es como que Hoy, José hoy y día lo Pepe, ¿no? descubrí, hoy día lo descubrí. Sí. O sea, Bob el constructor 4 es horas. Robert. Robert el El Ajá, constructor. Roberto el constructor. Robert, no. No. Pato No, sentenció. me cierro. Fácil en las traducciones en español de España dicen Roberto el constructor. Roberto. Claro. Bueno, entonces, Bob Moog era un fabricante de theremins, y que se juntó con este tipo que era Donald Butler y se hicieron patazas porque los dos estaban
eran fanboys de la música electrónica y de los electrónicos. Porque en ese tiempo ya existían los componentes para fabricar un sintetizador. Solamente que los sintetizadores o los instrumentos que se habían creado en ese entonces no eran de fácil control. O sea que tú podías manipular los parámetros hasta cierto punto y después de ese punto se salían de control y se iba toda la... Entonces, lo interesante es que él pudo dominar una técnica que es la técnica de control de voltaje y con la que pudo básicamente armar un set de partes de circuito que te permitiera modificar el sonido bien, ¿no? Que te permitiera modificar el sonido sin salirte y sin que todo se quebrara, ¿no? Sin que Entonces, se prenda fuego. sin que se prenda, exacto. Porque íbamos a ir sin Íbamos a esto, vivir en fuego. sí. Claro. No con fuego, En fuego. Dentro. Claro. Entonces, y aquí va mi primera vez. La primera vez, de hecho, la página de... Qué bien puesto. O sea, lo llevó todo para decir. Y mi primera vez fue en el carro. Claro, loco. Así no fue. Bienvenido. Bienvenidos a mi primera vez. Pero no, curiosamente esta semana en la página de Moog, de los sintetizadores, Robert Moog hizo una fábrica de sintetizadores y ahora es mundialmente famosa, son los más top, así topcito. Hay otro, ¿no? Pero... Y esta semana anterior fue el 50 aniversario de la primera vez que se tocó con un sintetizador modular en el MoMA. Bravazo. Y bravazo porque por los 50 aniversarios están volviendo a sacar una réplica de ese sintetizador, porque ocurre que ese concierto que hubo en el MoMA fue un concierto de jazz, ¿no? Y después de usar el sintetizador, de hecho, antes del concierto no tenían nada armado, o sea, en la fábrica no tenían un instrumento que pudiera funcionar en vivo, que no es que fuera, digamos, confiable en vivo. Entonces construyeron el instrumento, ese primer módulo, digamos, esa idea, solamente para ese concierto, ¿no? Después lo rompieron, Sí, lo después, tiraron al piso. literalmente después prendieron dijeron, fuego. creo que lo intentaron donar al museo y después Emerson, Lake and Palmer, Ok. que es una banda, compró o adquirió de alguna manera ese sintetizador y empezó a tocar, y ese fue digamos el primer contacto que hubo entre el rock, por así decirlo, y los sintetizadores, ¿no? Años Entonces, después, vivo por el rock. años después, Muero por la cumbia. Exacto. Pero es interesante porque ese mismo sintetizador le perteneció después a Emerson y pudo hacer toda esta mezcla, ¿no? con la música, con el rock, y a partir de ese momento, por esa suerte se popularizó, digamos, el uso de sintetizadores en vivo, ¿no? Es bien interesante. Y si eso no hubiera pasado, nos habríamos perdido a grandes exponentes como Charlie García. Ujú. Bueno. Exacto, porque Charlie, la fábrica de hacer pájaros, por ejemplo, usaban sintetizadores. Más, creo que pueden haber usado estos. Y bueno, he traído Lo que todos esperaban. Lo que Si todos estábamos esperaban. esperando, si Claro. estábamos de hecho, yo hablando tengo de... un pequeño sintetizador. Si se comieron Que son- toda la clase de física, bueno, este es su... O pueden adelantarlo al minuto. Porque, para lo que obviamente no están viendo, Raúl ha traído... Explícanos qué es esa maravilla que tiene muchos botones y siento que ahorita este cuarto va a despegar, ¿no? Va a Sí, apretar sí, un claro. botón y... Bueno, este es un sintetizador analógico pequeñísimo, es portátil, de Korg. Es un Korg Volca Keys. Muchos de repente lo conocen. Entonces dime, Raúl, si yo estoy en el Metropolitan, ¿puedo sintetizar con eso? Puedes sintetizar. Si tienes pilas, si tienes Ah. 6 pilas. Si tiene las pilas, o sea, si las pilas... Si tienes la Y un actitud, par- Claro. Un par de audífonos y mucha actitud. ya está. Sí, porque actitud con todo, ¿no? Imagínate con esto. Con todo menos miedo. Y bueno, para que escuchen más o menos cómo suena un sintetizador, porque he estado hablando de algo que no saben cómo suena. Entonces, este es el sonido de un sintetizador.
En este momento debería aparecer el Capitán América diciendo, Se entendí acaba de esa abrir- referencia. Se acaba de abrir un portal en el estudio. Excelente, Excelente. excelente. Ese es un sintetizador. Y bueno, ha sido usado para ese soundtrack y para miles de otros. Especialmente en música, digamos, en los comienzos de esto, en la música para las películas de terror. Ujú. Y ese fue, digamos, creo que hablando el terreno para que la gente pudiera entender la música electrónica, por así decirlo, ¿no? Claro. Que menciones Es muy eso es interesante. muy interesante porque... o sea, dos cosas, dos ideas. Primero, sintetizador, creo que su nombre es muy bueno porque es Claro. una síntesis y no la máxima reducción, ¿no? O sea, Claro. reducir algo a su estado más básico, ¿no? Claro, Entonces yo sí, creo sí, que sí. eso es lo que hace, para los que no entendían la explicación técnica. Y Gracias, este- Patricio, por... Y aparte de eso... Alex acá está diciendo, Bacán. Y lo que mencionas de los soundtracks es muy interesante porque, claro, en los 80 hubo una fiebre de este synthwave y de las películas de terror con este tipo Claro. de sonidos. Con el término. Y claro, entonces, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Porque, claro, no son sonidos naturales, ¿no? Claro. Ya son sonidos totalmente externos, faciales. o- ajenos a ti, y eso, y no saber te da miedo, y eso genera Exacto, más miedo en la claro, No hay película, ¿no? nada que nos aterre más Que lo que que el no- terror a lo desconocido, ¿no? De hecho, a Bob Moog una vez lo agarraron saliendo de una de las exposiciones que tenía y un periodista se acercó y le dijo, oye, ¿tú no te da vergüenza de estar haciendo esto con la música? Porque la gente lo veía así, la gente le tenía Claro. miedo a las cosas nuevas, a la innovación, ¿no? Por eso dicen que ahora tener un sintetizador puede ser mucho más productivo que antes. Ujú. Porque antes le tenía miedo al sonido, le tenía miedo a crear nuevos sonidos más locos, ¿no? Entonces, una persona de ahora tiene otro mindset, Claro. ¿no? Entonces, ahora nuestro mindset es ir mucho más allá de sonidos que no conocemos, que queremos explorar más, ¿no? Sonidos totalmente desconocidos que queremos Y es encontrar. totalmente válido como un otro instrumento total, ¿no? Y te he visto a ti que practicas, estás experimentando, como si lo mismo que agarraras una guitarra y empezarías a experimentar un poco, a buscar nuevos sonidos, y súper valioso y súper válido. Y volvemos a esto que, claro, estas nuevas tendencias, nuevas generaciones que tuvieron que pasar por... como el samples, tuvieron que pasar de lo que a gente lo rechazaba, como decir, esto es copia, esto no es música, esto no es arte, a que ya poco a poco vayan ganando más terreno y más terreno y más terreno, y creo que nadie de esta sala de 4 personas relativamente jóvenes diría, no, esto no es arte, pero de repente llévaselo, no sé, a un abuelo de alguien que nos está escuchando o a un padre y va a decir, ¿qué es esta? Claro, apaga tu ruido. Claro, claro. Apaga Apágate, tu apágate, ruido. choche. Chivolo, Claro. pulpín. Innecesario, ¿eh? Sí, Chivolo. Chivolo pulpín. Chivolo pulpín. A mí dame una buena guitarra, un cajón. un cajón Dame peruano. un Para mi cajón jarana, peruano, mi claro. sobrino. Una quijada de burro, man, ¿ya? Pero no me traigas tu cajita, man, ¿ya? Sí, pero sigamos. Y bueno, eso fue todo. Bueno, para cerrar, yo les quiero hablar sobre... Bueno, antes que nada, yo soy muy adicto y siempre me encantaba el cine. Entonces, Pensé que se iba a soltar Vamos a así buscar- una confesión total. vamos a buscar una excusa para Yo- hablar de cine. Yo soy adventista. ¿No? Cosas así, ¿verdad? Vengo a evangelizarlos, Claro. chicos. La primera proyección de cine, Ujú. como la conocemos, ¿ya? Esa fecha es también muy controversial y ya me imagino que si mucha gente cinéfila está escuchando esto habrá comentarios así como que concha tu madre, no sabes nada. No dijiste nada, Patricio. pero ya hay Sí, gente, ya hay sé que gente hay poniendo. gente ya Claro. en su cabeza así diciendo ya voy a dejarle un comentario. Ya. Así, Patricio, vuelve a lo de antes. Antes eras chévere. Ya, mira, Antes no había oficialmente hay otras fechas, ya, hay otras fechas en el mismo año. Pero oficialmente así la más conocida, reconocida pública es el 28 de diciembre
de 1895, que es el año que se conoce como el año de la invención del cine. Buen nombre. ¿Por qué el cine? O sea, ya, ¿no? Yo quiero empezar de por qué el cine es el cine. Ya El nos concepto pusimos de- densazos. claro. Mira, más de eso que Raúl Sí, no, sí. no puedo hacer. Citando a Dios de Santiago, el cine es el cine porque la mesa es la mesa, el piso es el piso. Cómete tu pan. Claro. Ya. Antes de 1895, en la historia se había tratado de dar muchas veces la ilusión de imágenes en movimiento. Ujú. Incluso contar historias a través de imágenes en movimiento. Algunos magos ya lo habían hecho con este recurso que es la cámara oscura. Para los que no conocen, es algo que se usó en la pintura también bastante, que Sí. es un cuarto el cual solo tiene un pequeño orificio por el cual entra la luz. Entonces, lo que está al frente de eso se refleja en la pared contraria al orificio, creando una réplica de la imagen que está afuera. Como si fuera una... Una proyección. Es una proyección, pero como si fuera una foto, como si fuera una fotografía de las antiguas. De hecho, Caravaggio, Rembrandt, Goya, todos ellos se insinúa que pudieron haber realizado sus obras con cámaras Con cámara oscura, exacto. Hay una serie de mini episodios en Vox que se llama Dark Room. Claro. Es buenaza. Es ya, La muy recomiendo, recomendable. muy Sí, recomendable. sí, muy recomendable. Entonces, a través de la historia se había tratado de realizar esto, ¿no? Después llegó otros inventos mucho más modernos, que eran básicamente eso, fotografías que pasaban muy rápido, de manera que las veíamos como un continuo, imágenes en movimiento, Ujú. pero que eran solo de visualización individual. O sea, imagínate una maquinita con unos binoculares, entonces pones tus ojos ahí y ves individualmente. Como los juguetes de niños Claro, que eran una exacto. camarita. Exacto, ese tipo de cosas. Pero claro, pasando 10 fotos por segundo, ya se crea una ilusión de movimiento, ¿no? Algunos dirán 8, otros dirán 11. Le Y digamos otra a vez, ¿no? Otra vez los comentarios. Otra vez los Pato no sabe comentarios. nada. Se Flashelo cae. en los comments. Pero ¿por qué el cine es el cine? Traigan Porque a Cine hasta Esmero. ese momento ya existía ese invento, pero no existía la exhibición en colectivo, Claro. ¿no? O sea, la naturaleza del cine es que tú vas y no lo ves solo, o sea, puede ser que en la sala no haya nadie, ¿no entiendes? Ya, pero lo ves con otras personas. O sea, hay un colectivo de gente que está mirando la pantalla. Contigo. Ya, claro. contigo, claro, compartiendo una experiencia, creando ahí mismo, ¿no? Volviendo a la noche de El 28 28 de 28 de diciembre de 1895, en un café parisino, llegan los hermanos Lumière con este aparato maravilloso que es una cámara y un proyector al mismo tiempo. Eso es lo que lo hacía para mí increíble, ¿no? Porque después contaré por qué, más. Ajá. Entonces, llegan y empiezan a proyectar, ¿no? Empieza a correr la película, ta, 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 ta. Y lo primero que ven las personas es un film que ahora se le conoce como Los obreros saliendo de la fábrica de Lumière en Ajá. Lyon. Entonces simplemente es un plano abierto, muy grande, se ve la fábrica al fondo y se ven los obreros bajando, caminando, se abren las puertas y empieza a salir un montón de gente. La gente se acerca más o menos a la cámara y pasan, ¿no? Como van a su casa después de terminar su labor, ¿no? Y eso duró un par de minutos, ¡pra! Se acaba el rollo, ¿no? Entonces toda la gente se quedaba maravillada, ¿no? Eran Oh, los Dios mío, Dos ¿qué mejores acabamos minutos de su ver? vida. Claro, que acabamos de ver, o sea, puedo entrar dentro. Claro. Claro. Ahí las críticas eran fascinantes. No, Cinco no puedes estrellas. perderte. De hecho, había Para una reír, crítica, llorar. hablando sobre una crítica, porque obviamente había invitado a esta clase, a prensa, etcétera, comunidad científica. Había un reportero que escribió este será el invento que cambie el siglo XX. Todavía está en el siglo XIX, ¿no? Claro, y razón no le faltaba. Y razón no le faltaba. Bueno, termina esto, todo el mundo queda maravillado, increíble. Decimos, ya, vamos a pasar al siguiente rollo.
¿Cuál es el siguiente rollo? Es este film es conocido como La llegada del tren. El tren, sí, Claro, estaba es esperando un este clásico, maravilloso ¿no? momento. Claro, todos estábamos esperando el tren. Ponen la gente maravillada con qué clase de brujería es esta. Ponen la película, simplemente la cámara en un andén del tren, y el tren se acerca al fondo, ¿no? Entonces viene el tren, entonces la gente empieza a mirarse como que, oh, wow, qué increíble. El tren se acerca más, se acerca más, y todo el mundo agarra y ¡ruah! Se espanta porque, claro, piensan que la ruta del tren va a seguir, va a atravesar la pantalla y los va a arrullar. Maravilloso, ¿no? O sea, de hecho, ellos no entendían de repente cómo funciona una cámara, pero era obvio que no iba a pasar un tren, ¿no? Pero O sea, están obvio todos... para ti, Claro, bueno, claro. es verdad, es verdad. Eso, pero- eso es claro. obvio ahora. Pero esa visión primeriza del cine, o sea... No los culpo. enseña ¿Quién, que- quién no ha ido a una película en 3D y tratado de tocar la pantalla con tu mano? Yo, claro, es como un tipo... Y yo no. Yo tampoco. Es como un tipo de los 50 al que lo pongas en un carro a una velocidad de 200 kilómetros por hora, 250. Pues yo creo que se asustaría full. Yo, porque no está acostumbrado. O sea, lo máximo que ha recorrido de velocidad en su vida es un caballo. Claro. ¿Entiendes? O no sé. Pero Entonces, claro. esa anécdota encierra mucho lo que es la magia del cine, ¿no? Sí. Claro. Eh, Sublime. Y bueno, después de eso, lo que pasó fue que se empezó a exhibir en las grandes ciudades de Europa, incluso después llegó a México el año pasado, el próximo año después a la Invención, perdón. Y después empezarían a ver estas personas que trabajan para los Lumière, Ujú. que son gente que le dan su cámara, proyector, y lo mandan por todo el mundo. Agarra y manda a gente por todo el mundo a registrar cómo es la vida en China, cómo es la vida en el Oriente Medio, en Estados Unidos, que llega después, porque hay una batalla ahí de copyrights, Como siempre. siempre, y se empieza a esparcir, ¿no? El registro. Entonces, la gracia del cine en esa época era un poco ver lugares del mundo a los que son muy exóticos, es difícil acceso, bueno, de mucha distancia. Como que Europa empieza a ver el mundo, ¿no? De esa manera, porque claro, la mayoría de proyecciones todavía eran europeas, ¿no? Y así es como empieza el cine, básicamente, ¿no? Luego ya vendría cintas más largas, Ujú. cámaras mejores, entonces empezarían a haber interacción con la ficción. Claro. Después vendrían otros grandes personajes como Georges Méliès y ya se desarrollaría hasta el punto en el que... Es una linda conocemos historia. ahora, ¿no? Podríamos de repente considerarlo para hacer un podcast de eso. Podría Porque... ser. Capítulo sí, del cine. del cine. Sí. Bueno, y ahora o sea, un poco recordando eso, es que yo me preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es la primera película que vi? ¿No? Pensé que decir, ¿cuál es la primera vez que lo hiciste en el cine? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Te van a meter a la cárcel por eso, chicos. Sí, No sí. hagan eso. Cinemark ya saben a Ya quién saben, banear. no, Persona no grata en Cineplan. Nunca tendremos patrocinadores como Cineplan, Sí. Cinemark, nada. Bueno, Claro, Es que muy obviamente difícil. nunca lo hice, obviamente. Ah, ya. yo creo que es muy difícil saber cuál es la primera película que vimos, porque de repente estábamos con nuestra viejita y ella... Inconsciente. Claro, no estaba cuidando y estaba viendo una película y de repente nosotros la vimos y teníamos 3 años, no nos acordamos. ¿Quién sabe, no? Pero la primera película de la que yo tengo memoria, y como digo, esta es la primera película que vi, es Star Wars, Ujú. Una Nueva Esperanza, cuando salió la versión remasterizada de esa época. Me acuerdo que, claro, mis viejos la alquilaron en VHS y fue como un poco antes de mi cumpleaños, creo que iba a cumplir 4 años. Y esa fue la primera película de la que tengo memoria. Y yo, o sea, yo todavía recuerdo como que el asombro, el impacto de ver esa película, ¿no?
Porque, claro, o sea, aparte que ha marcado que me gusta Star Wars y puta madre. Pero, o sea... Para los que no ven, Pato está con su capucha Jedi. Ese asombro es muy particular, ¿no? Y yo creo que ahora, en 2019, muchas veces perdemos, o damos por sentada, o dejamos de lado esa capacidad de asombro, ¿no? Esa capacidad de que puede haber cosas pequeñas o muy grandes y de verdad nos pueden tocar, nos pueden afectar, o podemos llegar a reflexionar sobre cómo es que nos impactan las cosas, ¿no? No dar todo por sentado, ¿no? Un poco eso, lo que quería contar. Uy. Buenas. Y creo que ha sido un súper buen segmento, aunque no lo pensamos así, pero cada uno como que dijo más o menos lo que le interesa, un súper resumen de nuestros gustos, de cómo somos también, y eso es lo que irán descubriendo a lo largo de estos capítulos. Que serán 3. O más, quién sabe. Métale like. Bueno, este es el último. O este es el último. El primero y el último. Viene Cinemark y nos... Bueno, vamos a un pequeño corte. Y Desde seguimos. desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre. Independiente. Ahora para este siguiente bloque tenemos una review que cada semana cada uno les va a traer algo especial para que ustedes lo puedan ver, lo puedan buscar, lo puedan amar y seguir compartiendo. En esta semana el honor de hacer el primer review, reseña, recomendación. Le podríamos coger un nombre después de repente. Claro. La gente pongan en los comentarios. El vaciloncito de la El semana. vaciloncito de la semana me gusta un montón. El vaciloncito viene gracias a Raúl, que será el primero que haga esto. Rico el vacilón, me gusta. Cuidado con Raúl y su vaciloncito nomás. Cuidado con mi vacilón. El estudio se empieza a llenar de humo. La primera es gratis. Claro. Bueno, esta semana he estado escuchando mucha música electrónica. Pero quiero compartirles una cantante que me encanta. Desde que salió este single que es Religion, me gustó muchísimo. Y la anterior semana salió el disco de ese single que escuché. Y es muy bueno. O sea, recién salido del horno, básicamente. Claro, recién salió del horno. Está caliente. Está caliente. Entonces, el álbum se llama Forever, de Shura. Y es muy bueno, tiene canciones buenísimas. Hay una canción que se llama Tommy y habla sobre alguien que se encontró en la ruta cuando estaba de gira. Y esta persona le contó, ¿no?, que su esposa había fallecido hace un tiempo y que, bueno, él estuvo sin salir con alguien mucho tiempo, y después contactó a su enamorada del colegio. Y salieron, ¿no? Fue a visitarla. Digamos, creo que vivía al otro lado del país y fue a visitarla. Entonces, ella le dijo, ¿no?, que su esposo también había fallecido y no sé qué. Entonces, y que su esposo le había dicho que todo estaba bien arriba, ¿no? Que todos estaban divirtiendo. Entonces, él digamos, tomó conciencia y dijo, pucha, sí, ¿verdad? Mi esposa está arriba y está consciente, y ella quiere que la pase bien, ¿no? Aquí abajo. Entonces, es bien chévere el mensaje de la canción porque es como, se puede amar de nuevo, ¿no? Son buenas Pues, también las canciones que cuentan historias, ¿no? Claro, y es una historia bien chévere, ¿no? Porque, nada, porque es bien, incluso tiene un clip de voz de Tommy contando la historia, ¿no? Contando su historia, ¿no? Bien chévere. Después, ahora he visto el videoclip del single, que es Religion, y es buenísimo. Trata sobre unas monjas que se enamoran. Ya empezamos. Bien. Sí, lo siento. A Cipriani no le gusta eso. Siempre le gusta eso, pero... Cipriani no le gusta. Salen Eh, flores. Es súper bueno el videoclip también. Entonces, no, es una producción genial. Y justamente hablando de sintetizadores, también está lleno de adornos con sintetizadores. Es pop. Bien. Ya no es indie, no sé si sigue considerando indie pop, Ya porque no está muy bien sabemos qué es producido. en esta- Sí, en esta en esa época, época. no, es que está muy bien Todo producido. es indie. Entonces, Sí. musicalmente, Claro. ¿a quién puede ser cercano? Si para dar una idea. Es una mezcla de synth pop con
artistas similares. Claro, si tuvieras que mezclar a dos artistas para que salga esto. Mira, sería Ada Shura. Ada Shura con Tiene algo- con Michael Jackson. Con Tiene algo David de Guetta. hip hop también, tiene algo de hip hop, tiene algo de... Pero si tuvieras que mezclar dos artistas, ¿quién mezclarías? ¿no? Ada Shura con Jay-Z. Claro. Ya, y sale Armonía, Shura. Armonía 10 Claro. con The Strokes. Slipknot. Con Con Slipknot. claro. Es como Billie Eilish Billie Eilish, ya. con, Billie Eilish. con Kanye West, pero Se con fue. su toque de Me lo estoy imaginando. Necesitamos un meme. Necesitamos una comunidad que nos Sí, haga sí, esos sí, memes. sí. Ya. Para los que conozcan esa lista, dejan sus comentarios. Sí, como sí, bueno. ¿Cuál es la mezcla? Que ahora Sí, en, los, eso en- lo en mezcla los, raro. en los comentarios he escuchado Shura y no es nada parecido a... Pongan sus fusiones. Esto es como esto. Esto es como Billie Eilish comiendo helado a las 3 de la mañana en... Claro, que Ica. no necesariamente tiene que ser artista, ¿no? Esto es como... Comer pan. Comer pan. Claro. Comer pan recién despertándote. Y que se te caiga la migaja en la cama. Pero ¿no? tienen que escucharla, porque si no les Sí, echan, sí, no se claro. baile tampoco, ¿no? Entonces ya saben, es Shura, el álbum Forever y la canción Religion. Lo Sí. pueden encontrar en sus Ese redes es el sociales. single. Claro. Sí. Esa es mi recomendación para ustedes. Esa semana. Pueden tomarla, pueden Dejarla. no tomarla también, Perfecto. pero siempre escuchan el podcast. Desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre. Independiente. Y bueno, ahora tenemos una pequeña agenda cultural para que puedan hacer algo en la semana. Algunas cosas serán gratis, otras no. Pero vale la pena ir y hacer algo. Y sobre todo ver arte y hablar de arte, que eso es lo que tratamos de hacer ahora. En nuestra agenda, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es? Número 1. El número 1 es, si tienen tiempo, pueden aprovechar y ir a ver Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Quentin Tarantino. Ujú. Que ¿Hasta sigue cuándo en está? cartelera. ¿Hasta cuándo Yo creo que esta semana ya lo sacan. Sí, pero yo creo que pero esta está en es la última cartelera, semana. eso sí, confirmadísimo Sí. está en cartelera, sí. Sí. Si no tienen tiempo, igual van porque está de puta madre. Sí, la verdad que vale toda la pena. Yo lo disfruté mucho, lloré al final. Es pachazo. Pero sí diría que de repente, si lo quieres disfrutar, yo diría que te informes un poquito, un wikipediazo de Sharon Tate, de Marilyn. De la familia Manson. Marilyn Manson, de no. Marilyn- Charles, Charles. de Charles. Charles Manson. Claro, porque hay todo un background. Sí, o sea, interesante. Claro. Te vas a visitar mucho más si conoces toda esa historia. Así que ya saben, Once Upon a Time en su cine más cercano. Que podría ser tu marca, sí. La segunda, Que Kenneth podría ir a tu cine a divertirse. hacer el vaciloncito. A hacer su vacilón. Bueno, el segundo es, se estrena el festival, bueno, Ya se se lanza, estrenó. ya se estrenó, claro, el festival Sala de Parto, que es de los productores y de la plaza, que va a ser en distintos teatros. Ya se estrenó, como dice Alejandro, nosotros fuimos una A la hora- muestra gratis. A la hora, un intento valiente de hacer 30 obras en una hora. Bueno, buena pero bueno, no obra. va a estar el festival, va a estar otras obras nacionales e internacionales, que es desde este martes, y les recomiendo que lo chequen, es del martes 3 al 14 de septiembre. Yo por lo pronto voy a ir a unas cuantas extranjeras, y vale la pena ir de Italia, de Argentina, de Perú obviamente, Sala Hay de muy Parto. buenas. Sí. Hay muy buenas obras. Y hay en varios lugares, así que de repente si no quieres ir hasta ese teatro, puedes buscar el teatro más cercano a ti. Y si te perdiste un intento valiente de hacer 30 horas en una hora y crees que no lo vas a poder volver a disfrutar, te equivocas porque lo transmitieron en vivo por lamula.p. Entonces puedes entrar al Facebook y ver la transmisión en vivo, que se escucha con un audio muy bueno y las obras son buenísimas. Bacán. La tercera, Eda. Se estrena la obra Eda, se estrena este 27 de septiembre en el Teatro Británico. Eda supuestamente es el Hamlet mujer, es una de las obras más importantes en cuanto a la dramaturgia con un rol femenino. De hecho, el año pasado estuve en el National Theatre con esta actriz famosa que hace la de Quiero robarme a la novia. Que las chicas, no sé si se dedican. No. Bueno, bueno, ella lo hizo y ahora lo va a hacer Gisela Ponce León Ah, en es el Teatro Británico. ¿Quién Ibsen. dirige? Ah, ¿Sabes? no estoy seguro, pero los puedo buscar ahora mismo. Bueno, está interesante. Mientras- O sea, me diste ganas de... Sí, checarlo. lo dirige Vanessa Vizcarra.
Así que... Entonces, chévere. Eda en el Teatro Británico. Igual se fue en flores. Igual. Se fue en flores. Lo siento, Vanessa. Luego tenemos este miércoles 4 de septiembre se presenta La Garfield, una banda de funk súper chévere de México. Se presenta en su gira Todo lo Rico Tour, que también podría llamarse el Vaciloncito Tour, claro. Bien. El Vaciloncito Bien, Tour. bien, No bien. deja morir ese chaval. El Vaciloncito Tour. Empieza a las 10, así que pueden ir 9:30. En Sargento En Pimienta. Sargento, En en Barranco. Sargento Pimienta. Y la entrada está desde 55 soles. Creo que era la preventa hasta acabar stock. Entonces fácil ya no lo va a encontrar a 55. Pero igual vale la pena ir porque es una banda increíble. La Y- Garfield. La Garfield. Garfield. Número 5. Esta semana se anunció el lineup completo de Vivo por el Rock. Bien. Que Muero por será la cumbia. Sí, básicamente. Que ha dado los mejores memes de la semana. Creo que eso es lo mejor de ese lineup. Entonces podríamos Hay un hacer. culo de hate, ¿no? Hay un culo de hate. No, Pero también hay un culo de yo- love. mira, También hay un o culo sea, de love. comentando un poquito, porque esto podría dar para todo un show, ¿no? Un capítulo. Pero comentando un poquito, o sea, no creo que no hay tanto hate, pero hay mucho chongo. Claro. Mucho Ah, claro. vaciloncito. mucho vaciloncito. Todos sabemos que el escenario fusión es el que va a dar la hora. Sí, yo Claro, he visto. Y yo, por supuesto. si yo voy, creo que estaría mucho más tiempo en el escenario. Mira, de si yo fusión. tuviera que definirle como una persona que nunca escuchó nada sobre Vivo por el Rock, le diría que el peor festival existente se volvió un festival chévere. Qué feo. Ya, vamos descartando auspiciadores, ¿no? Claro. Sí. Y el número es- Invitados Perdón. también. man. Headline, si todavía no sabes, qué vergüenza, ¿no? Strokes, Slipknot, en el principal. Fito Páez, él mató a un policía motorizado. El cuarteto de Nos, El que Cuarteto varios de lo deben Nos. conocer uruguayos, Uy. excelente. de Rasmus. Que ha sacado este, su canción, el cuarteto de Sí. Nos, Ah. un contrapunto fans, para era la fans. computadora, creo que es increíble. Es una batalla de gallos entre el cantante y una computadora. Sí, chequé en ese. Buenísimo. Jueves se llama ese último Una álbum. computadora. Sí. Una computadora como lo escuchas. Es ¿Qué? es el humano contra tu cajita ahí. Pásame el cajón. Claro. Y Muy bueno, muy bueno. También está el Muchos escenario otros peruano más. también, que es Sí, Mar de Copas, muchos, Río, Lo de Amentos. siempre. Y el Ah, y el fusión está Jeje Camagüey, Davis Orozco, Armonía 10. Ahí está la Una Pai, la Mente, los Temple Outsiders, Bueno, Lista, ¿no? Gente no tan decadente. Bueno, y por último tenemos otro festival de los decadentes. Tenemos el último festival que es el BMF, bueno, sí. VMF, que se va a hacer este 7 de noviembre, que van a estar artistas como Javiera Mena, que es una chilena súper recomendable, Danny Ocean, para meterle su vaciloncito, baby, no. Franz Ferdinand, que de hecho es una de mis bandas favoritas, y Hot Chip. Hot Chip. Entonces también vale la pena ir a chequearlo, que claro, La este versión era hipster, el ¿no? festival chévere hasta que... Hasta que apareció el Vivo por vaciloncito. rock. El Sí. vaciloncito rock. Esas son 6 cosas que pueden hacer durante la semana. Les traeremos más información y más agendas en cada capítulo. Y si de repente tienes un evento, una obra de teatro, una exposición, un concierto, una galería, lo que quieras, si quieres que salga en la Ahí agenda, está. envíanos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes Y un sociales. par de entradas. Y un par de entradas. No estaría mal. Vamos con el último En bloque. este momento, desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre. Independiente. Bueno, para cerrar este maravilloso primer capítulo, que de repente se nos hizo un poco largo, pero Sí, dura lo fuimos que en tenga que feeling, durar. pero Sí, ya, pues, duró lo que tiene que durar. Entonces, en este último bloque vamos a hacer distintas cosas random. ¿Cómo podríamos explicar este? Es el bloque del vaciloncito 2. Porque vamos a hacer distintas cosas random, generalmente que tengan que ver con el capítulo, y ya lo verán. En esta ocasión vamos a hacer un maravilloso juego de trivias entre nosotros los concursantes. Yo voy a ser su jurado en este... Mi primera vez. ¿Qué es esto? Y Le dio un ataque. falta presupuesto. Le dio un ataque de habilidad. ¿Cuánto?
¿Cuánto vaciloncitos habrá metido en ese corte que se fue en flores? Todo el mundo, o sea, por favor, yo espero que todos en sus casas, cada vez que diga mi primera vez, lo tienen que cantar y Oye, también. eso es una referencia a... Gira la rueda. ¿Cómo se llama esta película con Jared Leto, maldita sea? Requiem for a Dream. Requiem. Es una referencia a Requiem for a Dream. Por eso... En How I Met Your Mother cuando toman cada vez que... Sí, claro, Claro. claro. Bueno, pero va a ser especial porque ustedes dirán, ¿por qué vamos a verlos jugar a ellos? Porque cada uno de estos maravillosos concursantes va a representar a un seguidor del Independiente Podcast. Ay, Entonces, ay, si ay. tú estás escuchando esto y ya eres un seguidor, podrías participar de este sorteo. Entonces, lo que vamos a hacer, creo yo, es que ahorita les voy a asignar a personas al azar. Eso es totalmente al azar. No te creo. Mientras tanto, yo tengo una pregunta. Como seguidor. Digo, yo sigo este grandioso podcast, me encanta, me fascina, me enloquece. Pero, ¿qué gano yo si mi representante gana? A mí bien. me representa Patricio. ¿Y qué gano yo si Patricio gana? Bueno, Por el momento no sabemos qué, pero tenemos un premio backup. Que va a ser yapearte 5 lucas. Así que, 5 luquitas. ¿Qué ¿Qué estás te- ganando? No te hace más millonario ni menos... pero mira, Pobre. Claro. has invertido 1 hora de tu vida en internet y has ganado te han dado 5 cinco lucas. lucas. O sea, 5 lucas. ¿qué por- podcast hace eso? ¿te imaginas por... Loco, imagínate, si sigues viéndonos, Imagínate Escuchando. si tuviéramos auspiciadores. escuchando. A ver, Derrocharíamos. Raúl, dime ¿Yo? stop, sí. Stop. Ya, Alejandro, tú vas a representar a Mario Larriba, que Ya. nos haces esto seguidor en Instagram. No te conozco, Mario, pero... Sí. Pato, Soy tu tú, representante. dime stop. Stop. Tú vas a representar a Lucía Peso, que es también nuestra seguidora en Instagram, y Raúl va a seguir a un seguidor de Facebook. Ay, ay, A ay. ver, vamos a ver. Tú mismo vas a ser Raúl. No te preocupes, amigo, ahí te guardo. Yo estaría bastante Te haré preocupado. ganar tus 5 lucas. Estaría bastante preocupado, la verdad. Sí, podríamos hacer como algo súper así, clickbait, como ¿quieres ganar 5 Cinco soles soles. escuchando un podcast? Claro, claro. ¿Quieres hacer dinero en tu tiempo libre? Claro, sé tu propio jefe. No creerás cuánto dinero gané escuchando este podcast. Claro, ya te das el título para el podcast. Ya está cerrado. No. Ok, tengo unos problemas en contra. Ya, entonces Raúl, tú vas a representar a Tita Cerillo. Man, qué buen nombre. Ya, entonces Mario Larriba, Estos de aquí Lucía no Peso tengo. y Tita Cerillo son los posibles ganadores de 5 luquitas de Yape. Entonces, Tita. Estos son- eso es simple. Le voy a hacer un par de preguntas y los que respondan más va a ganar. Y todas las preguntas son acerca de las primeras veces en el arte. Entonces, ¿están listos para mi primera vez? Con nuestros concursantes de hoy, Alejandro, Raúl y Patricio. Primera pregunta. Pero si yo sé que hago, levanto la mano, golpeo a alguien. Va a ser uno por uno. Ay, ay, Sí, ay. sí. Ah, ya. Así que por gracioso, Puntaje acumulado. empezarás tú, claro. ¿Cuál es la primera película animada en ser nominada a mejor película en los Oscars? Te voy a dar Opciones. opciones. Ah, sí, Ya. fácil, caso. 2009, 1991 y 2010. El tiempo corre ahora. Va. Respuesta final. 2009, 1901, 1991 y 2010. Ya, la película es Toy Story. Esa no es la respuesta que estoy esperando. Y voy a decir 1991. Bien. La respuesta es correcta, pero no es esa película. ¿No es Toy Story? Es el año y la primera película es La Bella y la Bestia. De 1991. Pero bueno, Te respondiste faltó bien. el 3 de... Claro, Claro, claro. claro. correcto. Sí, sí. A ver, Raúl. Pero vamos ganando. Sí, No, bien. igual. Raúl, para ti. Agárrense, que vengo con todo. ¿Cuál es la primera, en qué año fue la primera edición de los Oscars? No todo tiene que ver con los Oscars, por si se lo están preguntando en casa. Este Entonces, es un poco más buscado, ¿no? Este es un poco más 1927, 1928 o 1929. Tu tiempo empieza ahora.
Listo, respuesta final. 1929. Bien. Le están champeando duro, ¿ah? Le están champeando. No, es que Dijo el crack de la economía, los Oscars, ya. No, amigos, es que ayer estuve estudiando, lo relacioné todo con los triodos. Claro. Dije, claro. no, pues los triodos no se han inventado hasta Después, claro. después. Pero Seguro, El ¿ah? cine no puede haber avanzado hasta por lo menos el 29. la primera vez que fue en los Oscars fue en 1929, pero se premiaron películas de 1927 y 1928. Vaya. Ajá, no fueron de ese año, sino 2 años antes. Bueno, Patricio, ya la última Vamos a de... sacar una, pero así, Patricio. del baúl más oscuro. Claro. Sí, Claro. sí. No, ese es totalmente al sí. azar, o sea... Di los últimos Totalmente 3 números de al pi. azar. ¿En qué año fue la primera participación de Perú en los Oscars como mejor película extranjera, pero de la lista preliminar? O sea, no necesariamente los nominados. ¿Qué pasa? Yo dije, ya, esto está fácil. Le doy las 5 luquidas. y me cago. 1968, 1969 o 1972. Ya, pero dame un rato porque tengo que pensar que ¿Y cómo dice el público? ¡Mi primera vez! Puta madre, me Señor juez, ¿puede repetir los números? 1968, 1969 y 1972. Ahora, respuesta final. 72, no sé. No sé. Tú pensé que tú le ibas a hacer. En 1968, la película En la selva no hay estrellas de Armando Robles Godoy fue la primera vez que el Perú se escuchó. Se escuchó en los albores de los Oscars. Y después ya, recién en 2010, la teta asustada fue, ¿no? Alejandro, ya, nos vamos de los Oscars, nos alejamos de los Oscars y nos vamos a la music. Ay. Sí. ¿En qué año? ¿Cuál fue la primera vez para coger el hilo? Porque este show se llama ¡Mi primera vez! Mierda. ¿Cuál fue el año donde se concibió la guitarra eléctrica? Concibió, ¿ya? Consiguió. Claro. Y eso puede ser polémico, pero los comentarios. Yo creo que sí. Yo creo que alguien va a decir, ¡ay, esto lo sacado de Wikipedia! Claro. ¿Sabes? En realidad, sí, de todas maneras, háganlo. Eso es lo primero que se 1914, 1915 o 1916. 1900, la que se coincidió. Tengo como... Tu comodín. ¿Comodín? ¿Tengo comodín? Tengo una llamada telefónica. Claro, voy a llamar a él. Y llamo a Raúl, ¿no? Ay, lo quito. Ya voy a decir 1914. Casi, pero no. Ah, Creo que ni siquiera había dicho, no sé. Bueno, es en 1915 que algunos músicos de jazz empezaron a acoplar reverberación en las guitarras, que bueno, esto ya se tenía desde antes, pero supuestamente la fecha oficial es 1915. Pero ahora vamos con Raúl, ¿estás listo para demostrar tus conocimientos musicales? ¿En qué año fue la primera venta al mercado de una guitarra eléctrica? 1950, 1960 o 1970. Sí, son 1950. Bien, sí. champú. Por descarte. Por descartes. Bueno, que fue una Fender Broadcaster. Fender Broadcaster. No es Stratocaster. No, Broadcaster. Broadcaster. Sí. Ya. Sí. Claro, la Broadcaster. claro. Esa. Es ya. lindísima. A ver, esta va para... La que es como el Stratocaster, pero bro. Pero, claro. Sí. Bro. A ver, Patricio. ¿Cuándo fue la primera vez, esto es muy bueno, que se menciona la palabra rap en la lengua inglesa? Ah, Nos pusimos roots, ¿ah? No sé si es roots. De lengua inglesa. ¿Quién se fue? 1541, 1932 o 1940.
Oye, se le ha puesto difícil. 1500. ¿no? No, Sí, me esto da es totalmente al como que Se les ha azar. agarrado con pato. Sí, man. se ha agarrado conmigo. Se ha dicho eso. Pero lo puedo hacer rapeando. ¿En qué año? No puedo tampoco. 1541, 1932 o 1940. No sé, men. Ya Suelta. champú nomás. Sí. De 32, no sé. No. La primera vez que se escucha la palabra rap en el diccionario inglés Shorter de Oxford fue en 1541, que se refería a pronunciar bruscamente las palabras. Después, en 1932, el significado se transforma en conversar abiertamente y de manera franca, de manera honesta, porque el rap es honesto. Y Real. ya, Ser real, ajá, ser real. real. Ser real. Ya, vamos terminando. Alejandro, ¿cuándo fue la primera vez que una persona latinoamericana gana el Nobel de Literatura? Y las opciones son... Uy, ahí lo van a destruir. No responde bien. Sí, Excelente. si no le haces... 1940, 1945 o 1950. La primera persona latinoamericana... Tú preguntas años. Venga, no. Eso es Ben Davis, ¿sabes? Sí, Pero preguntar a los preguntas pendejos. autores, si preguntas autores sería Claro. más A fácil. ver, repíteme las Sería opciones. bien fácil. 1940, 1945, 1950. Y... 1950. No, Ah, la estás mierda. lejazos. 1945 y la primera persona latinoamericana en ganar un premio Nobel de Literatura, obviamente, es nuestra querida Gabriela Mistral de Chile, que fue la primera persona latinoamericana, hombre o mujer, pero hasta ahora es la única mujer en recibir el premio. ¿Por qué será? Por el maldito machismo, obviamente. Burocracia. Ahí está. latinoamericano. El heteropatriarcado. Sí, latinoamericana. Claro. Sí, El sí, heteropatriarcado porque está la del claro. año pasado Hay también más fue... mujeres, claro. sí. Bueno, Raúl, una musical. Esta es buena, esta es muy buena. ¿Cuándo fue? Ya las demás son chéveres. ¿En qué año fue la primera vez que surge la melodía Balicha? Ah, se fue en Balicha, flor. sí, niña ¿Qué chay. fuiste? 1940, no sé por qué, varias son, o sea, por esas fechas, ¿ah? A veces es mi número, 1940, ¿no? 1942 o 1945. 45. 1942, en una composición llamada Tusui, que en quechua es baile, y se fue modificando a nuestro querido Balicha y si paipas claro, Tusui, claro. De Tuesday. De Tuesday. De bailar. Claro. Claro. Patricio, ¿cuándo fue la primera vez que Mario Vargas Llosa le metió un peñetazo a Gabriel García Márquez? Eso fue A nuestro querido... Maldita sea, te puedo decir hasta dónde fue, pero el año. Ya te doy las pistas. ¿Por qué 1970, 1976 o 1980. El primer Oye, puñetazo de men, eso fue en un teatro en México, incluso. que le dicen O que sea- eran patas que se hacían su vaciloncito en Barcelona. Y Claro. cosas personales pasaron. Hubo un libro justo en O esta sea, última feria. hay mucha especulación, mucha chismografía que tampoco no me gusta meterme en esas cosas. Sí, claro. No me Pero gusta. básicamente eso es lo que se dice, se ¿no? dice, Y eso fue sí, sí. Mario y le metió un combo Un combo. en el ojo y lo dejó, pero. Bueno, 1970, 1976. Pintado, pintadito. 1970, 1976 o 1980. 70, 76, 80. Todavía están más o menos joven, porque me acuerdo de la foto Claro. de Gabo con su ojo, Con su ojo morado. Pero ya la foto en blanco y negro. Tu respuesta final es. Tu respuesta final es por 1.000.000 de. Por 5 Por lucas. 5 lucas para... 5 Para Lucía Pérez. Ya, ahora. Tu Tu respuesta Dale. respuesta final final es. Vamos a. En 76. Bien, 76. En el Uf, 76, bien. uf, La primera que hizo Pasa, Patricia. men. Alejandro, Chamo. ¿cuándo? Pensé que ya habíamos terminado. Ya, esa es la última, lo tengo que decir. La última vale como 10 puntos. ¿En qué año Orlando Bloom le mete un puñetazo a Justin Bieber? Suéltalo. ¿2012, 2014 o 2016? Mierda. Estoy seguro de no saber esa fecha. Puta madre. 2000, repíteme las opciones. 12, 14, 16. Ya en los comentarios. ¿Cómo es posible que no sepas ni qué año? Voy a decir 2000.
14. Bien, muy bien. Es nuestro experto en Justin Bieber. Ahí Eres está. todo un believer. Pero Un believer. al final creo que Raúl respondió más. ¿Qué? Tú No, yo respondiste voy 2 y Raúl también 2. Sí. Ya, entonces les empate. ¿En qué año fue la primera vez que yo actué en una obra de teatro? Ah, 2004, 2017. No, 2004, 2007 o 2009. 2004. Alejandro dijo primero. No, Felicitaciones. pero no se vale, porque a mí también me van a dejar. Pues, Felicitaciones. ¿acaso era por puesta de mano? No habían especificado. Felicitaciones, eso, weón. Ponte a pillo, loquito. Mucho Oh, vaciloncito. no. Mucho vaciloncito, hermano. Felicitaciones, Sí, Mario perdón. Larriba. Si estás escuchando esto, envíanos un mensaje privado Deme, para hombre, yapearte 5 Cinco lucas. luquitas. Y eso ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Perdóname, Tita. Te voy a- Ha sido un placer, gente. Esto fue el primer episodio de El Independiente Podcast. Espero que les haya gustado, que nos sigan y No olviden de seguirnos en la red de El Independiente Podcast. en Facebook, en Facebook e es- Instagram, El Independiente Podcast. y en Instagram también es El Independiente Podcast. A mí me pueden seguir en Twitter o Instagram como Kendelat. A mí como... No sé. No sé cómo... Como el ¿Cómo no chico que sabes no quién tiene es? las redes sociales. El siguiente capítulo yo traigo mi Instagram para que me sigan. Yo estoy como Raúl Figuer. Y yo como Patricio Locke, el Eugenio. Sigan otra vez, les recordamos seguir a Foley Studio en Instagram y en Facebook y a Fake Ink que nos hizo la línea gráfica. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sigan Este independientes. momento, desde este momento, el Perú es libre. El Perú es libre.